Muy buenos días, queridos alumnos. En breve daremos inicio a la clase. Hoy ya les toca el examen. Recuerden, vamos a hacer un pequeño repasito, ¿de acuerdo? A ver, los espero. La historia. Todos alguna vez hemos oído hablar de historia, y lo que se nos viene a la cabeza son imágenes de hechos que La historia. Todos alguna vez hemos oído hablar de historia, y lo que se nos viene a la cabeza son imágenes de hechos que ocurrieron hace tiempo. Roma, Grecia, los Incas, la Revolución Francesa, Napoleón, Grau, la bomba atómica, Kennedy, Mandela, el 11 de septiembre. Es decir, se nos viene a la mente el pasado. Y también cuando hablamos de historia, nos ponemos a pensar en una gran cantidad de fechas, de acontecimientos o nombres de personajes que debemos memorizar. Entonces, ¿qué es la historia? ¿La historia estudia solo el pasado? ¿Hacer historia es recordar a los grandes hombres y memorizar fechas? ¿Para qué sirve? Observa nuestro video y acompáñanos a responder estas y otras preguntas para conocer qué es la historia. Hoy veremos qué es la historia, su etimología, su origen, su concepto, para qué sirve y cuáles son sus elementos. Pues bien, empecemos. Historia, etimología. Empezaremos conociendo la etimología de la palabra historia, pero seguramente no conoces lo que significa etimología. La etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras, sus cambios, evolución de su forma y su significado. Debes recordar que gran parte de las palabras que usamos actualmente en el castellano fueron habladas primero por los griegos y luego por los latinos. La palabra historia aparece por primera vez en Grecia. Allí se utilizaba el verbo storeo, que significa la acción de investigar o de averiguar. De allí surge la palabra historia, que significa conocimientos que tienes gracias a la investigación. Esa palabra, a su vez, dio paso a stor, que significa hombre sabio o aquel que actúa como testigo o juez en un asunto. Pasaron unos cientos de años para que los latinos, es decir, los romanos, utilizaran esta palabra con el significado que conocemos hasta hoy. Historia. ¿Cómo surge? Cuando el hombre comienza a formar tribus, clanes o sociedades más complejas, surge la necesidad de recordar lo que hacía y lo que había hecho antes. Así surge la historia, que originalmente era oral, o sea, se contaba de boca en boca. En esta época primitiva también se hicieron dibujos como las pinturas rupestres que graficaban las actividades que realizaban estos hombres. La necesidad de perennizar los hechos que ocurrían y poder comunicarlos alcanzó su punto máximo 3500 años antes de Cristo, cuando se inventa la escritura, la cual permitió que el hombre pudiera poner sus ideas y su historia por escrito. Esto sucedió en una zona de la Baja Mesopotamia, Sumer, lugar en el cual se inventa la escritura
cuneiforme, que eran una serie de símbolos hechos en unas tablillas de barro. Con el paso del tiempo, las tablillas de barro dieron paso al papiro, al pergamino y al papel. Y en cada una de estas bases escritorias, los pueblos iban narrando los sucesos que les iban aconteciendo. Claro, muchas veces estos hechos no eran narrados tan verídicamente, o simplemente eran exagerados o creados con algún interés. Entonces, la historia en la antigüedad era una simple narración de los sucesos que iban ocurriendo, y no había mucha preocupación por que esa información sea verdadera. Los griegos, en su mitología, creían que en su panteón de dioses, la diosa de la memoria y los recuerdos era la titánide Mnemosín, que a su vez tenía como hijas a las musas, que eran las diosas inspiradoras de las artes. La musa Clío era la encargada de inspirar en los poetas la memoria de todas las hazañas de aquellos que merecieron la gloria. Y aunque los griegos creían que el Olimpo de los dioses determinaban todos los acontecimientos de su vida, hacia el siglo VI a.C. comenzaron a surgir personas que tratan de dar unas explicaciones más racionales a los fenómenos del mundo, siendo el más memorable Tales de Mileto, considerado el primer filósofo, y más tarde surge otro pensador llamado Heródoto. Heródoto de Halicarnaso fue un viajero y pensador griego del siglo V a.C. Al haber realizado viajes por Persia y Egipto, hace una descripción detallada y razonada de estos pueblos, lo cual lo publica en su libro Historiae, o más conocido como los 9 libros de historia. En este libro, por primera vez, no se hace una simple narración, sino que se trata de explicar las causas de los hechos en base a fuentes e informantes. Su obra marcó el inicio de la historia como ciencia, por lo cual se le considera a Heródoto como el padre de la historia. La historia, desde entonces, se convirtió en un estudio basado en pruebas y testimonios, lo cual fue un gran avance para la ciencia de la historia. Pero en el siglo XIX, 1800, la historia se había convertido en una simple narración de los hechos del pasado, donde se priorizaba el estudio de grandes acontecimientos, guerras, batallas y gestas. Y los protagonistas solamente eran los héroes, reyes o presidentes, dejando de lado al resto de la sociedad. A ello se sumaba que la historia se centraba en el estudio de Europa, como si el resto del mundo no existiera. Pero a partir del siglo XX, en la década de 1920 y 1930, surgieron historiadores que hicieron frente a esa historia política, que solo narraba hechos que consideraban relevantes, y permitieron el surgimiento de una historia social y poco a poco permitió el nacimiento de la llamada historia total, que busca entender los diferentes campos humanos con el afán de comprenderlos y relacionarlos dentro del complejo desarrollo de la humanidad. La historia en la actualidad. La historia actual surge como una necesidad de hacer un estudio real del hombre y su devenir histórico, y entre otras características tiene las siguientes. La historia se puede hacer no solamente con documentos escritos, sino también con todas aquellas evidencias o pruebas que dan testimonio de la humanidad. O sea, la historia hace uso de una serie de fuentes, orales, materiales, escritas o audiovisuales. La historia es social, no es individual. La biografía estudia la vida de un personaje, pero la historia debe estudiar al hombre en sociedad, ya que el devenir histórico siempre se ha dado dentro de un grupo social. La historia nos permite conocer la memoria colectiva de los pueblos y de esta manera permitir que cada quien valore su identidad. Historia, concepto. De pensar que la historia era la narración de los hechos del pasado, con el tiempo hemos llegado a muchos conceptos, cada cual seguramente válido. Nosotros, en base a todo lo que hemos afirmado anteriormente, tomaremos el siguiente concepto. La historia es la ciencia del devenir de los hombres en el tiempo. Historia,
¿Para qué sirve? Tendríamos que preguntarnos ¿qué sentido tiene estudiar el pasado? ¿De qué nos sirve analizar hechos que ya ocurrieron? Pareciera una tarea inútil. Bueno, pues no lo es. La historia, como dijimos hace un rato, no es el estudio solo del pasado, sino que incluye el devenir de la humanidad. Por ello, la historia nos sirve para estudiar el pasado y de esa forma comprender el presente y poder proyectarnos hacia el futuro. Esto quiere decir que al estudiar los hechos que se sucedieron en el pasado, podemos darnos cuenta de la realidad presente, encontrar las causas que originaron nuestra actualidad y a la vez podemos prever o proyectar las cosas que pueden ocurrir en el futuro. Por ejemplo, en la década de 1920 y 1930 surgieron nacionalismos y racismos exacerbados que incitaron a que años más tarde se produjera la Segunda Guerra Mundial con todas las muertes consecuentes. Hoy, que lastimosamente pervive el racismo y la discriminación, hay manifestaciones de violencia que podrían ser mucho mayores en un futuro. Otro ejemplo, en 1879, el Perú se enfrenta a Chile en la Guerra del Salitre o Guerra del Pacífico, y la perdimos porque la desunión de nuestro país, sumado a la corrupción de la clase dirigente, impidió una buena organización. Todo ello nos condujo a la derrota. Hoy, muchos de nuestros problemas se dan porque no hay unión entre la población. Existen muchos conflictos sociales porque las necesidades del pueblo no son satisfechas. Y ello provoca una gran pobreza en parte de la población, la cual se agrava al continuar existiendo en la clase política una gran corrupción. Si eso continúa, en el futuro seguramente nuestro país no podrá alcanzar un buen desarrollo. Historia. Elementos. La ciencia de la historia requiere de dos elementos fundamentales, que son los llamados ojos de la historia, es decir, ellos le permiten desarrollar su tarea científica. Uno de los considerados ojos de la historia es la cronología y el otro, la geografía. Todos los hechos históricos tienen dos factores básicos de los cuales hace uso la historia para estudiarlos. La cronología nos permite ver la temporalidad de los hechos, ubicarlos en el tiempo, determinar su duración o cuándo se suscitaron. El otro elemento de la historia es la geografía, la cual nos permite determinar la localización o ubicación donde se produce un hecho histórico, es decir, nos permite saber el lugar donde la historia se sucede. En otras palabras, la historia tiene como elementos el tiempo y el espacio. Historia, objeto de estudio. La historia, como todas las ciencias, tiene un objeto de estudio, que en este caso es el ser humano y su conjunto, la humanidad. Y es trabajo de la historia el entender cómo ha ido cambiando el hombre en el tiempo y en el espacio, comprender la causa de estos cambios y los posibles caminos del futuro por los cuales transitará la humanidad. Si te agradó este video, te invito a dejar un like y compártelo. Soy Caen Cari y nos vemos en un siguiente video. Chao. Bien, ¿qué les parece, chicos? La Estamos dando historia. un repasito. Todos alguna vez hemos oído hablar de historia. Tenemos el concepto de historia, ¿de acuerdo? A ver, la historia que es la ciencia del devenir. Estamos viendo aquí, en la imagen que pueden ver aquí, se ve ya lo que es las ciencias auxiliares, ¿no? Ajá. Y podemos ver. La historia es la ciencia del devenir de los hombres en el tiempo. Exacto. Entonces vimos que era importante porque a través de esta podemos ver, analizar, conceptualizar qué sucedió en el pasado
para a su vez poder tomar las decisiones adecuadas y forjar nuestro propio futuro. ¿De acuerdo? Observamos el pasado, comprendemos el presente para tomar las decisiones adecuadas en base a las experiencias pasadas y a su vez poder construir el futuro de la humanidad. Bien, vamos a ver allá. Hablamos aquí acerca del padre de la historia, que fue Heródoto. ¿De acuerdo? Otros historiadores importantes fueron Tucídides y Jenofonte. Pues tenemos, sí, aquí dice que Heródoto fue el padre de la historia y vivió entre los años 484 a.C. y 430 o a 20 antes de la era cristiana, antes de Jesucristo, ¿de acuerdo? Decimos que la historia es una ciencia porque aplica el método histórico, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste el método histórico? Es un método científico en el cual se pueden encontrar las siguientes etapas: observación del tema, formulación de las hipótesis, búsqueda y análisis de los datos obtenidos de las fuentes, creación de la conclusión final con la que se puede rechazar o confirmar la hipótesis creada. Esos son los pasos. Finalmente viene la publicación. Entonces, es importante también conocer esas fuentes, ¿de acuerdo? Esa es la importancia de la historia, ¿no? Lo que acabamos de decir. Estudia la evolución del hombre, sus comportamientos, porque para entender el presente y tomar decisiones hacia el futuro. No caer en los mismos errores. ¿Cuáles son las fuentes de la historia? Tenemos fuentes orales, fuentes escritas, fuentes audiovisuales y fuentes monumentales. ¿Ok? Tenemos ahí algunas fuentes escritas, como por ejemplo un periódico, revistas, de acuerdo, papiros, fuentes orales compuestas por los relatos, poemas, canciones, tradiciones, leyendas, tantas transmitidas de padres a hijos. Ejemplo, la producción del Señor de los Milagros. Las fuentes monumentales y lo que es un hecho histórico es un momento de la historia con características propias. ¿Sí? La característica de la historia es una ciencia social, es selectiva, es prospectiva, es irreversible y es temporoespacial. Se da un espacio y un tiempo. ¿Cuáles son las ciencias auxiliares de la historia? A ver. Hola chicos, hoy vamos a hablar de un tema. Hoy vamos a hablar sobre las ciencias auxiliares de la historia y lo vamos a aprender a continuación. Se llaman así al conjunto de ciencias que de diversas maneras facilitan la tarea del historiador. Algunas de estas ciencias están muy unidas a la historia, tanto que es imposible considerarlas por separado, sin hacer referencia una de otra. A continuación aprenderemos la primera ciencia, que es la geografía. La geografía es la ciencia que determina el campo espacial de los hechos donde sucedieron. Aquí tenemos, por ejemplo, el mapa mundi, en donde nosotros podemos ubicar continentes, océanos, países, diversos lugares en donde sucedieron muchos hechos de nuestra historia. Ahora tenemos la cronología. ¿Y qué estudia la cronología? Ayuda a la historia a determinar cuándo sucedieron los hechos en el campo temporal. Aquí tenemos, por ejemplo, una línea de tiempo que nos va a indicar las fechas y los lugares en breve en donde ocurrieron los hechos de la historia. Ahora tenemos la antropología.
observan la imagen, así es la evolución del hombre, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la antropología estudia los diversos tipos humanos, atendiendo sus características físicas. Otra ciencia del cual vamos a mencionar hoy es la arqueología. Y la arqueología estudia restos materiales dejados por los pueblos desaparecidos, como están observando en la imagen. Ahora tenemos la paleontología. La paleontología estudia los restos fósiles de animales, humanos, vegetales de especies ya extinguidas. Como observamos en la siguiente imagen, es un animal, los restos fósiles de un animal. Ahora tenemos la sociología. ¿Y qué estudia la sociología? Pues la sociología estudia el análisis científico de la sociedad humana, los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos. Ahora tenemos la heráldica. La heráldica es la ciencia que estudia los escudos y blasones. ¿Pero qué serán los blasones? Los blasones es la figura del escudo, la forma que tiene este. También hoy hablaremos de la numismática. La numismática es la ciencia que estudia las monedas y las medallas antiguas. Aquí observamos en la imagen una moneda antigua con la imagen de la reina Cleopatra. Ahora tenemos la etimología. ¿Y qué es la etimología? Pues estudia el origen de las palabras. Por ejemplo, con esta misma palabra, étimo, se refiere a la raíz o palabra que procede un vocablo. Y logos, de logía, significa palabra. También tenemos otra ciencia que es la paleografía. La paleografía es la ciencia que estudia la escritura y documentos antiguos. Aquí en la imagen observamos un papiro con escritura egipcia del año 3000 a.C. Ahora tenemos la etnología. La etnología es la ciencia que se encarga de estudiar las razas humanas. Y por último tenemos la epigrafía, que es la ciencia que estudia las inscripciones hechas sobre materiales duros como piedras, huesos, metal, madera y cerámica. Bueno chicos, espero que les haya gustado el tema de hoy. Bien, otras ciencias sociales de la historia, fíjense, folclore, indumentaria, paleontología y etnología, la hemos visto, geografía, arqueología, heráldica, numismática. ¿De acuerdo? Recuerden chicos, esto es un repasito. Paleografía, el estudio de la escritura y signos de libros y documentos antiguos, epigrafía, etnología, heráldica, geografía. Bien. Bien. A ver. La división de la historia. Tenemos que, para el estudio científico, vamos a dividir todo el periodo de la existencia de nuestra Tierra en dos etapas, la prehistoria y la historia, ¿de acuerdo? La prehistoria se subdivide a su vez en era de piedra y era de los metales, y la historia se divide en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Cuando en sí se habla de historia a partir de la aparición de a ver, ¿de qué será? ¿Cómo es que sabemos que hay historia? Tenemos que tener algún vestigio que nos indique sí, definitivamente aquí hay un evento, un hecho. Y eso solamente se da mediante
un vestigio escrito. Entonces, hablamos de historia a partir de la escritura. ¿De acuerdo? Profesora, la edad antigua empezó igual, exactamente en un punto exacto en todos los ámbitos de la historia terrestre, en todos los ámbitos de nuestro planeta, no. ¿Okay? En algunos pueblos, mientras que recién estaban en la edad de los metales, en otros pueblos ya había edad antigua, ya había escritura. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Uno de los trabajos de los historiadores consiste en ubicar los hechos históricos en el tiempo, el estudio de la medida del tiempo y la sucesión ordenada de los hechos del pasado es lo que denominamos cronología. La finalidad de la periodización es tener una mejor comprensión sobre el desarrollo de la historia. Así, en el caso de la historia universal, ha sido dividida esta en distintos periodos o edades. Decía hace un rato, el paso de una edad a otra no se produce de forma inmediata y no se da a su vez en todos los ámbitos geográficos de la Tierra, no. Pero se han establecido unas fechas convencionales como punto de referencia. Esas fechas corresponden a acontecimientos que han supuesto un cambio radical en las características de la sociedad occidental, sin tener en cuenta lo que ocurre en otras partes del mundo. Así pues, la división de unidades que utilizamos es eurocéntrica. ¿Okay? Las unidades del tiempo que usamos, ¿de acuerdo? Existen diferentes formas de computar el tiempo. Los romanos iniciaban su cuenta el año de la fundación de Roma, en el año 753 antes de Jesucristo. Los musulmanes lo empiezan en el año de la Égira, cuando Mahoma huyó de la Meca a Medina. En la cultura occidental, el cómputo de años se inicia con el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo se da en el año 1. Los años anteriores a esta fecha se referencian como antes de Cristo o antes de la era cristiana. Y los años posteriores como después de Cristo, TC. Cuando existe el año 0, el siglo 1 transcurre entre los años 1 y 100, el siglo 2 entre los años 101 y 200, y así sucesivamente. El primer milenio transcurre entre los años 1 y 1000, el segundo milenio entre los años 1001 y 2000. Por lo tanto, ya sabemos que hoy nos encontramos en el segundo milenio. ¿Cómo se cuentan los años? Al averiguar cuándo comenzó nuestra independencia, la respuesta es que fue el, digamos, el 20 de julio de 1810. En el caso de Perú, 28 de julio de 1821. A partir de cuándo se cuentan esos 1210 años, se llegó a un acuerdo para iniciar la cuenta desde la fecha en que se supone nació Cristo. Ese es el año 1. Así pues, se cuentan en orden descendiente los años que sucedieron antes del nacimiento de Jesucristo, por ejemplo, 535 a.C., y en orden ascendente después de ese hecho, por ejemplo, 1950. Cada 100 años es un siglo. Y cada 1000 años es un milenio. Nosotros ya estamos viviendo el segundo milenio, chicos. Otros pueblos adoptan diferentes puntos de partida y formas de cálculo. Por eso, hoy el mundo islámico está en el año 1431 y el pueblo judío en el año 5770. ¿Qué les parece? La cronología de la historia. Los historiadores, los arqueólogos y demás estudiosos del pasado tienen que ubicar en el tiempo de la manera más exacta las fuentes que están estudiando. Es decir, que deben establecer una cronología. Solo así les es posible agrupar los acontecimientos de objetos que pertenecen a una misma época.
Por ejemplo, para publicar un hecho, un hallazgo arqueológico en un siglo determinado, los estudiosos del pasado tienen en cuenta que cada siglo tiene 100 años y que a partir del año 101 se inicia un nuevo siglo. Antes y después de Cristo. En la mayor parte del mundo cristiano, la historia se divide en dos. Antes de Cristo, AC, y después de Cristo, DC. Según este sistema, el año 1 coincide con el nacimiento de Jesucristo. Ahí está. ¿Ok? Las civilizaciones de África, Asia y América hacen parte de la historia anterior al nacimiento de Jesucristo y los años se cuentan de atrás para adelante. Año 1, año 2, año 3, año 4. Si han transcurrido 10 años, se dice en la década tal, ¿no? O en la segunda década, la tercera década del segundo siglo. Por ejemplo, la tercera década del segundo siglo, ¿cuál sería? 230, ¿no? El año 230. Bien. Los periodos de la historia. ¿Cuáles son? En la prehistoria tenemos después la historia antigua, la historia media, la historia moderna y la edad. La historia de la edad antigua, la historia de la edad media, los acontecimientos de la edad moderna y la edad contemporánea. Las edades. Bien, estamos viendo ejemplos de la línea de tiempo, ¿de acuerdo? Ahí está la línea del tiempo completa. ¿Se dan cuenta? La edad antigua entonces nace con la aparición de la escritura. Más o menos se considera que hace 4.000 años antes del nacimiento de Cristo. Sí. Ok. Y la edad antigua termina en el año 476 después de Jesucristo. Es decir, cuando se da la caída del Imperio Romano de Occidente. En el año 1453 se da la caída del Imperio Romano de Oriente y es el fin de la Edad Media. Ok. Transcurren 300 años desde la caída del Imperio Romano de Oriente, en el año 1453. Todo ese periodo, desde que cae el Imperio Romano hasta la Revolución Francesa, se le llama Edad Moderna. Esto se da en el año 1789 después de Cristo. Ese hecho histórico, la Revolución Francesa, da inicio a la edad contemporánea en la que nosotros estamos viviendo actualmente. Bien. La historia es la ciencia que estudia los sucesos del pasado. Acompáñame a conocer las edades de la historia. Para facilitar el estudio de la historia, ésta se divide en etapas, cuyo principio o fin lo marcan hechos que produjeron un profundo cambio en la humanidad. El estudio de la historia comienza desde la aparición de los primeros hombres y termina en nuestros días. Esta se divide en dos grandes partes, prehistoria e historia.
La prehistoria se subdivide en dos etapas: Edad de Piedra y Edad de los Metales. La Edad de Piedra se subdivide en Paleolítico y Neolítico, mientras que la Edad de los Metales se subdivide en Edad del Cobre, Edad del Bronce, Edad del Hierro. La historia se subdivide en 4 edades que son: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Vayamos a conocerlas un poquito más. Paleolítico. Este primer periodo comienza hace más de 2,5 millones de años aproximadamente, con la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens. Paleolítico significa piedra antigua. En este periodo nuestros antepasados tallaban herramientas de huesos, piedras sin pulir, de ahí el nombre del periodo. Vivían en cuevas y comenzaron a domesticar el fuego. Comían de la caza, la recolección y la pesca, lo que les obligaba a trasladarse tras alimento, por lo que eran nómadas. El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano y ocupa casi el 99% de la misma. Este periodo termina unos 8.000 años antes de Cristo, dando comienzo a nuestra siguiente etapa. El Neolítico comienza unos 8.000 años antes de Cristo aproximadamente y termina unos 5.000 años antes de Cristo. Neolítico significa piedra nueva, y se da este término porque durante esta época el hombre utiliza herramientas de piedra tallada y pulida, a diferencia del Paleolítico, que eran más rudimentarias. Por eso, tanto el Paleolítico como el Neolítico pertenecen a la llamada Edad de Piedra. En el Neolítico se da una auténtica revolución en el modo de vida de nuestros antepasados. Se produjo un cambio climático importante. La temperatura de la Tierra ascendió, lo que redujo la extensión de los hielos. Hizo desaparecer especies animales como los mamuts, megaceros o dientes de sable. El hombre cada vez encontraba menos alimento. Es entonces cuando aprende a domesticar animales. Cambia su modo de vida y se hace sedentario. Deja de ir tras los alimentos y comienza a producirlos. Aparece entonces la ganadería y la agricultura. Con esto surgen los primeros poblados, así como el comercio. Esta etapa termina unos 5.000 años aproximadamente antes de Cristo, dando lugar al siguiente periodo. Esta nueva edad comienza unos 5.000 años antes de Cristo y termina unos 3.500 antes de Cristo aproximadamente, y es la Edad de los Metales. Esta época está dividida en 3 periodos: Edad de Cobre, Edad de Bronce y Edad de Hierro, y pone fin a la llamada Edad de Piedra. En este periodo se da otra revolución en la vida del hombre, pues aprende a trabajar los metales. Aparece la metalurgia. Esto hace que se mejoraran las herramientas de caza y agricultura. Se podía cazar y cosechar más cantidad y más rápido. Había excedente, por lo que el comercio se hace cada vez mayor tras el descubrimiento de la rueda y el comienzo de la navegación.
aparecen los primeros ejércitos y las primeras civilizaciones como la mesopotámica. Este periodo es diferente según las partes del mundo. Lo que te he contado es lo que sucedió en gran parte de Europa. Una curiosidad, ¿sabes por qué la edad de los metales fue en ese orden? El hombre comenzó a utilizar como primer material el cobre, porque era muy fácil de obtener, pues se encontraba en la superficie de la Tierra mezclado con otros minerales. Hay evidencias de que el hombre trabajaba en frío los metales golpeándolos, antes de la edad del cobre, pero no es hasta este periodo en el que el hombre comienza a fundirlos. Esto es el origen de la metalurgia. Más tarde, cuando perfeccionó las técnicas de fundir, se dio cuenta de que mezclando el cobre con otro mineral llamado estaño, conseguía un metal más resistente, llamado bronce. A la mezcla de un metal con otro se llama aleación. Sin embargo, el hombre tardó en dominar y trabajar el hierro. El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Y no es porque no lo conocía, sino porque para fabricar hierro necesitaba hornos mucho más avanzados capaces de conseguir altas temperaturas. Las edades de bronce y hierro tienen poca relevancia para las Américas precolombinas. Antes de la llegada de los europeos, la edad de bronce fue alcanzada prácticamente solo por los incas, mientras que la edad de hierro no se produjo. Sin embargo, el oro y la plata ya se utilizaban ampliamente en el arte precolonial. Unos 3500 años antes de Cristo aproximadamente, aparecen los primeros documentos escritos. Estos pertenecen a los sumerios de la antigua Mesopotamia. Es la llamada escritura cuneiforme. Se realizaba sobre tablas de arcilla para llevar las cuentas y los impuestos. En América, la escritura también apareció en Mesoamérica, teniendo como uno de sus primeros ejemplos conocidos los jeroglíficos de la escritura maya. Con esto terminamos la prehistoria y empezamos a contar la historia. Como hemos visto, la historia se divide en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Veamos cada una de ellas. Hacemos una introducción para pasar al siguiente link, ¿de acuerdo?